Hola, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes un pensamiento basado en una porción de la Biblia que acabo de leer. Estaba leyendo hace unos minutos y me puso a pensar en unas cosas que quería compartir con ustedes y ver sus opiniones, tal vez motivar una plática acerca de este tema, y es acerca de la abundancia. Filipenses 4:12 dice Pablo, escribiéndole a los filipenses: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Hay estadísticas donde dice que muchos aquí en este país, por lo menos hablando en los Estados Unidos, que muchos ciudadanos están al borde de la bancarrota o al borde de la pobreza, están a un cheque de la pobreza. ¿A qué me refiero? Que si algo pasara el día de hoy o el día de mañana o esta semana, tienen para cubrir sus necesidades tal vez una semana, y de ahí se meterían o nos meteríamos en líos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, tal vez se nos ha inculcado, ya sea la cultura, ya sea la tradición religiosa, a vivir con lo necesario, o sea, el apenitas, ¿no? Y es interesante, no sé, leer este versículo trajo a mí eso. Realmente, ¿cuántos sabemos o hemos aprendido a vivir en abundancia? Me llamó la atención esa palabra: he aprendido a vivir en todas y cada una de estas circunstancias. Pablo aprendió, o sea, son dos estilos de vida que se aprenden, y eso me llamó la atención. Se aprende a vivir en pobreza, se aprende a vivir en necesidad. ¿Cómo se aprende? Uno aprende en esa circunstancia, pues uno aprende a ahorrar, no sé, a guardar más cosas, a no comer tal vez en excesivo, a comer lo necesario. Uno se inventa soluciones, ok, tortillas con mantequilla, tortillas con frijoles. En mi país, en Costa Rica, decimos: mientras que haya arroz y frijoles, estamos bien, ¿verdad? Así que nos hemos hecho expertos a vivir en la escasez. Pero me estaba preguntando también, ¿cuántos hemos aprendido? O por lo menos a mí me gustaría aprender a vivir en abundancia. Y no estoy hablando, gracias a Dios, me considero bendecido en el aspecto que estoy agradecido que Dios ha suplido hasta el día de hoy para poder dar a mi familia, suplir para mi familia las necesidades de mis hijas. Gracias a Dios no ha faltado comida en mi casa, no ha faltado pues dinero para pagar la renta. Dios siempre ha puesto personas para bendecirnos, medios, cosas diferentes para traer lo que necesitamos. Pero mi pregunta es esta, o tal vez el desafío, qué es lo que quiero compartir con ustedes, el desafío que despertó en mí leer eso, es aprender también a vivir en abundancia. Y para mí, vivir en abundancia está hablando más allá que tener lo suficiente. En otras palabras, abundancia es tener lo suficiente y más. Tener lo que necesito y más. Hay estudios o recomendaciones de gente que se enfoca en las finanzas, que dice que una persona, para vivir así nomás bien, para estar segura financieramente, debe de tener en sus ahorros de 3 a 6 meses. Es lo que le llaman un fondo de emergencia. De 3 a 6 meses en ahorros de lo que necesitaríamos para vivir si en un caso, en una circunstancia, perdiéramos el trabajo.
cosas así, ¿no? Eso es apenas para vivir bien, entre comillas, o sea, vivir cómodamente. No estamos ni tocando ese aspecto, esa área de vivir en abundancia. Entonces, no sé, eso ha traído en mi curiosidad. Quise compartir este pensamiento con ustedes, o esta pregunta, ¿no? ¿Realmente sabemos vivir en abundancia? Creo que sabemos vivir en escasez, vivir con lo suficiente. Pero yo siento que Dios quiere llevarnos a más. Cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, les dio una promesa: los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, donde no dice donde hay lo suficiente para que coman, ¿no? Dios quiere llevarnos de la escasez a la abundancia. Interesante, Dios sacó al pueblo de Israel de un ambiente de escasez, un ambiente de esclavitud, para llevarlos a una tierra de abundancia y de prosperidad. Pero miren qué interesante, de la escasez a la abundancia hay algo en el medio, y es lo suficiente. Durante el desierto Dios le mandaba la suficiente comida, el maná, lo suficiente para que comieran ese día. No podían tomar más para los siguientes semanas o días, porque se echaba a perder el maná. Entonces vea qué interesantes los pasos: escasez, lo suficiente, abundancia. Y yo creo que muchos seguimos viviendo en lo que es lo suficiente, porque hay áreas de nuestra vida que tal vez todavía necesitamos aprender o graduarnos. ¿A qué me refiero? Tal vez necesitamos aprender el concepto de generosidad, aprender el concepto o el principio del diezmo, de la ofrenda. Y por esa razón por la cual no hemos subido al otro nivel de la abundancia, es porque tal vez necesitamos aprender a dominar eso, aprender esos principios bíblicos. ¿A qué es lo que voy con esto? Quiero enfocarme una vez volviendo a Filipenses capítulo 4, versículo 12, donde dice Pablo: he aprendido. Yo quiero motivarte, o que nos motivemos los dos, a que aprendamos a vivir, aprendamos de otros cómo se vive en la abundancia. ¿Qué es lo que hacen esas personas que viven en abundancia? ¿Qué principios tienen? ¿Qué disciplinas tienen? ¿Cómo es su pensar? ¿Cuál es su mentalidad? En la iglesia, dentro de la iglesia se ha distorsionado, se le ha dado una mala imagen al concepto de prosperidad, al concepto de abundancia. Nos enfocamos en esto, en que solo hay que aprender a vivir con lo necesario, que hay que estar contentos. Aunque Pablo lo dice, en el versículo 11 dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Interesante. Hay que aprender a ser satisfecho, pero eso no significa que solo aprendo a estar satisfecho en la pobreza o en la necesidad. El estar satisfecho me habla de un gozo, de una satisfacción que no es derivada de lo financiero, de lo material, sino que es una satisfacción derivada de Jesús, de Cristo. Por eso Pablo dice en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Yo puedo vivir en escasez porque Cristo es mi fortaleza. Él es la fuente de mi satisfacción. Puedo vivir también en la abundancia porque Cristo es la fuente de mi satisfacción. Quería compartir esto, que tal vez es muy íntimo, muy para mí, que Dios me está hablando, pero quería compartirlo con ustedes para tal vez despertar en alguno interés por ese tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que se nos ha inculcado mucho ese principio de vivir en la escasez? ¿O creen que es una mentalidad que traemos nosotros, los latinos, los hispanos? ¿Creen que
que se puede aprender a vivir en la abundancia. Muchos que se dice que todos los que ganan la lotería, en su mayoría, otras estadísticas dicen que terminan en la quiebra. O sea, se gastan esos millones de dólares en cuestión de meses o de años, no sé, pero el asunto es que hay un común denominador, que todos los que ganan la lotería y se hacen millonarios por ese medio, terminan igual como comenzaron o peor, en la quiebra. Eso me habla y me enseña que también hay que aprender para la abundancia, hay que prepararnos para la abundancia. Y creo que muchos de nosotros no estudiamos, no leemos acerca de la abundancia. Recuerden, estar satisfecho no significa estar en la escasez. Estar satisfecho significa tener un gozo, el tener claro que mi fuente de mi alegría y de mi paz viene de Cristo. ¿Okay? Ahora no estoy hablando, Pablo en esta porción también me habla que ambas cosas son necesarias, la escasez y la abundancia. Mi punto aquí es que muchos de nosotros honestamente no sabemos lo que es vivir en abundancia. El punto es, ya para finalizar, es aprendamos, estudiemos, leamos de otros que viven en este momento en abundancia y aprendamos de ellos. Tomemos consejos, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, cuáles son sus costumbres, etcétera, etcétera, para poder llegar a ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere que nosotros seamos. Que Dios les bendiga.